Bien, continuando con los materiales de laboratorio, aquí presentamos otro conjunto de instrumentos que nos van a servir también para la medida de volúmenes o que colaboran en el proceso de manipulación de líquidos. Tenemos la bureta, que es un pequeño instrumento que tiene esta forma. Es un tubo largo, cerrado por un extremo con una llave y que es abierto por el otro. Esta bureta, este equipo nos permite, o se utiliza en todo caso, para la manipulación de líquidos con gran exactitud y precisión, ¿no? Posee un diámetro interno, el tubo largo, de bastante uniforme, y como mencionábamos, tiene una pequeña llave que conocida como la pinza de Mohr, que nos permite ir graduando y permitiendo la salida de líquido dependiendo a la velocidad que nos interese. Es muy útil en procesos de titulación, cuando deseamos que gota a gota o en muy pequeñas cantidades o en volúmenes medidos con exactitud ir dejando caer el líquido que tenemos dentro de la bureta. Luego la pipeta, la deben conocer, es un tubo, es un tubo de cristal abierto por ambos lados y un poquito ensanchado en la parte del medio. Este caso específico lo vamos a ver enseguida. Sirve para traspasar pequeñas cantidades de líquido de un recipiente a otro, para aspirar líquidos de un recipiente y traspasarlo a otro, ¿no? Y con la manipulación del dedo, de la mano, pues permite luego dejarlo caer por el líquido que tenemos contenido. Él tiene una escala graduada, lo tenemos para varios volúmenes en esta escala. Ahora tenemos también, bueno, esta es la pipeta graduada, pero tenemos la que conocemos como la pipeta forada. Es una pipeta para volúmenes únicos, mide volúmenes con mucha precisión, tiene un pequeño aforo, una pequeña marca, y lo tenemos de varios tamaños. Es para volúmenes bien específicos, es la que conocemos como la pipeta forada. A diferencia de estas otras, que son las pipetas graduadas, que tienen toda una escala, lo tenemos para muchos tamaños, ¿no? Pero miden volúmenes un poquito más generales. En cambio, estos son mucho más específicos, hablando de las pipetas foradas, y nos permite medir con exactitud volúmenes pequeños pero exactos. Tenemos la pera de goma, tiene esta forma la pera de goma, bueno, es de goma o de plástico, y nos permite succionar líquidos y luego dosificarlos, ¿no? En esta parte inferior se introduce generalmente la pipeta, sobre todo cuando vamos a aspirar líquidos que son peligrosos, que estemos manipulando con la boca, de repente sustancias calientes o un poco tóxicas, donde hay el riesgo de poder ingerirlos. Entonces la pipeta, por la manipulación de esta pera, nos permite aspirar y luego ir largando el líquido cuando se lo traspase a otro recipiente. Un equipo muy similar a la pera, tenemos la bomba de pipeteo, también conocida como propipeta o pipeteador. Es un instrumento de laboratorio donde se introduce por este lado la pipeta, y se nos permite de la misma manera para manipulación de líquidos calientes o tóxicos, corrosivos, o que desprenden olores o vapores muy fuertes, para no estar acercando la boca para aspirar el líquido, que puede ser peligroso. Con esta pequeña ruedita podemos empezar a aspirar y largar luego el líquido. Hay otros modelos mucho más modernos, ¿no? Pero este es el más común que se usa en laboratorio. La probeta es un recipiente de vidrio cuello largo en forma de tubo que está graduado, lo tenemos de varios tamaños, y además tiene una graduación en ml que nos permite medir volúmenes. También los tenemos en plásticos y hay de diferentes tamaños y volúmenes.
vemos los instrumentos que nos permiten hacer medición de masa o que participan en el proceso de control de masa. Tenemos una balanza analítica de mucha precisión, generalmente está encerrada de vidrio para evitar corrientes de aire que pueden influir en el peso que genere la balanza. Tenemos otras mucho más nuevas, que son las balanzas electrónicas, que tienen un plato en la parte de acero en la parte superior, donde nos permite pesar todo tipo de sustancias y que nos generan también una alta precisión. En realidad es otra alternativa que tenemos para usar de balanza, mucho más moderna que la anterior. Bien, algunos equipos que podemos utilizar en el proceso de calentamiento. La rejilla, también conocida como malla de amianto, eso porque tiene amianto, o también tenemos la asbesto, conocida como malla de asbesto. En realidad es una tela de alambre de forma cuadrangular, donde en la parte central y en forma circular están recubiertas de amianto o asbesto, que son materiales no inflamables, con el objetivo de repartir la temperatura y el calor de manera uniforme al recipiente al cual se le está aplicando el calor, y además que también protege la acción directa del calor sobre el vidrio, ¿no? Y en realidad este es el equipo como lo podemos armar. Tenemos un vaso precipitado al cual queremos aplicarle calor, tenemos el trípode, el soporte, tenemos aquí el mechero. Entonces al aplicarle calor, esta malla, en realidad el amianto o el asbesto, distribuye en forma homogénea el calor a la sustancia o al líquido al cual le vamos a aplicar el calor, y evita el contacto directo también del equipo de vidrio, en este caso el vaso, con la llama que genera el mechero Bunsen. Trípode. El trípode es un equipo muy utilizado. Sirve generalmente de soporte para la malla de amianto que mencionamos anteriormente, donde por debajo se coloca el mechero, ya sea un mechero Bunsen o un mechero de alcohol, como en este caso, bueno, encima de la malla de amianto colocamos el equipo al cual le vamos a aplicar el calor. En realidad es un equipo de soporte para el equipo o el material de vidrio al cual le vamos a aplicar el calor. Obviamente va casado con ayuda pues de la malla de amianto. Se le dice trípode por la característica que tiene. Es muy común que sean de 3 patas. El triángulo. Habíamos mencionado anteriormente, tiene esta forma este material, que está recubierto por una pequeña sustancia refractaria. La idea es que sobre él coloquemos, primero, que nos puede permitir en cápsulas de porcelana aplicar el calor con ayuda de una argolla, pero también cuando sacamos ya sea un vaso precipitado, un crisol mismo o una cápsula de porcelana del calor, ¿no?, con la respectiva manipulación de sus pinzas, ¿dónde lo colocamos? Colocar ese material de vidrio caliente tal vez sobre el mesón puede provocar un choque térmico con el mesón. Entonces esto colocado con en el mesón nos permite depositar encima de él el equipo, el material, ya sea el vaso precipitado, sea el crisol, de manera de evitar la temperatura alta del material respecto a la base donde lo vamos a sentar. Entonces nos permite ahí que refresque el material. Imagínense una cápsula de porcelana que está muy caliente, a veces ponerlo sobre la mesa, o de repente el vaso precipitado también sobre la mesa, pues permite que se vaya enfriando por un lado, y por otro lado nos ayuda también en un proceso de calentamiento para no usar la malla de amianto. Es mucho más práctico este triángulo, y la colocación y sacar esta cápsula de porcelana, pues recordemos que hemos visto anteriormente las pinzas que tenemos específicas para cápsulas de porcelana, pinzas que tenemos para vasos precipitados también. Incluso pequeños balones pudieran ser colocados también, dependiendo del tamaño del triángulo, para que vayan enfriándose.
Bien, veíamos el mechero Bunsen, tal como su nombre los dice, nos permite generar el calor para procesos de calentamiento, de ebullición, destilación, etcétera, ¿no? En realidad es un quemador que trabaja con gas, que nos genera una llama de gran intensidad calorífica. Estas son las partes principales de un mechero. Acá tenemos, bueno, número 1, que es la chimenea, ¿no? Por donde se articula el gas con el aire para generar la llama. La parte 2 tenemos aquí la base. La parte 3 tenemos un pequeño collar de apertura que permite la entrada de aire, entra el aire, y bueno, esa válvula nos permite regular la entrada de aire, ¿no? Tenemos la entrada de gas, generalmente viene de una garrafa, y el cual tiene también una pequeña llave como número 6 que regula la entrada de gas, y repito para atrás, este collar permite la entrada de aire, regula la entrada de aire, ¿sí? Bueno, esto va conectado a una manguera, bueno, y va a un dispositivo de gas, a una garrafa de gas. También tenemos los mecheros de alcohol. Son muy útiles cuando la intensidad calorífica que queremos dar no es muy alta. Está a base de alcohol, con su pequeña tapa, una pequeña mechita, cual en el interior está el alcohol. Bueno, y nos permite generar también llama, pero obviamente con menor capacidad o poder calorífico. El termómetro es también un instrumento importante que nos permite, pues, como ya lo sabemos, medir la temperatura. Por lo menos en nuestro medio es muy común que lo usemos en la escala Celsius, ¿no? Obviamente en otras zonas del mundo tenemos las diferentes escalas, puede haber en escala Fahrenheit, en escala Rankine, Kelvin, etcétera. Generalmente el líquido que contiene adentro es el mercurio, el cual trabaja. En realidad un termómetro, ¿cómo funciona? Es por la dilatación de los metales. Recordemos que el mercurio es un metal, es el único metal líquido a temperatura ambiente. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura, este metal se va dilatando, en el sentido que va aumentando, y se ha logrado que esa dilatación esté en función a una escala de temperatura, ¿no? Los tenemos también de alcohol, ¿sí? Aunque bueno, ambos son buenos, pero reacciona mucho más rápido, mucho más rápido mide la temperatura cuando son de mercurio. Bien, hemos terminado con este video. Muchas gracias.